pasó de ser el alcalde de la ciudad de Santa Cruz? Solo 6.000 votos de diferencia entre el primero y el segundo, pese a que no se revisaron más de 170 actas que fueron observadas en torno a una diferencia que podría haberse dado de al menos unos 100.000 votos en el municipio de Santa Cruz. Estamos aquí en un diálogo con Gary Áñez, que va a ser sin duda alguna la mayor fuerza opositora en el Consejo Municipal de Santa Cruz, un periodista, candidato, que ahora va a fiscalizar la administración municipal en uno de los municipios más grandes del país. Gary, bienvenido a este diálogo. Junior, gracias, muy amable por el momento, por este instante para poder conversar sobre la política departamental y el momento nacional que vivimos, que es bastante complejo por la reconfiguración territorial que se ha dado después de las segundas vueltas. Gary, ¿qué pasó? Se habló de manipulación, se habló de fraude, no se revisaron incluso las actas que ustedes observaron por la sencilla razón de que los tiempos habían pasado, es decir, siempre buscando chicanas, pero habían más de 100.000 votos observados que de alguna manera favorecieron al candidato de UCS. Alguien por allí ha dicho que es casi que el MAS, porque dijeron que el MAS ganó el municipio de Santa Cruz, pero sucede que es Johnny Fernández a través de la UCS. Claro, en realidad esa declaración de Evo Morales no merece ningún tipo de cuestionamiento, ¿no? Porque él con categoría, cuando explicaba, en San Julián explicaba a Evo Morales lo que estaba sucediendo en la asamblea y lo que iban a hacer en relación a los indígenas, que ya lo hicieron, para manejar desde ahí el gobierno departamental. Seguidamente él habla del municipio cruceño y dice: hemos ganado la alcaldía, lo dice con claridad meridiana, entonces no obedece ningún tipo de cuestionamiento en la declaración. Después UCS sale en contra mía, pero no aclara, porque en realidad debiese decir es mentira o que aclare Evo Morales lo que dijo, ¿no? No es un lapsus porque hay un relato previo. Entonces, uno que algo entiende de comunicación y del lenguaje y de la utilización de las palabras ve claramente ahí que no fue un desliz, sino un anuncio político del manejo político del MAS, territorialmente hablando, ante el resultado de las segundas vueltas que le quitan una gran parte del territorio, políticamente hablando. En relación a lo que me preguntabas primero, ha sido evidente cuando se decide atropellar a la voluntad popular, la atropellan, porque las pruebas están ahí. Las actas no condicen con lo que se transcribió al cómputo y se esperaron que se cumplan todos los plazos para hacer llegar la documentación al Tribunal Nacional y en consecuencia desde esa chicana no dieron ningún tipo de respuesta real al fondo de lo que nosotros cuestionábamos. Pero ya está, o sea, yo no voy a entrar a esa lógica. Nosotros sabíamos que había un tribunal adverso a nosotros desde el comienzo. Primero no nos habilitaron una agrupación que se llamaba Ganamos, después me inhabilitaron. Era tan grotesca la inhabilitación que termina habilitándome el Tribunal Nacional y todo lo que la gente sabe que sucedió en la campaña. Hoy el cuadro en realidad nos marca que tenemos 4 concejales, que se ha prestado inclusive a otra tergiversación, porque son 2 votaciones en una papeleta, uno vota por el alcalde y vota por el concejal, de acuerdo al reglamento del Consejo Municipal, que no condice con lo que es el Ejecutivo, el reglamento del Consejo. La directiva le corresponde a la primer mayoría. Al haber, por la aplicación matemática, un empate entre las 2 fuerzas con mayor cantidad de votos, 4 y 4, pero por la aplicación matemática en la asignación de las concejalías, se va al origen de donde fluyen las concejalías, que es el voto. Y ahí nosotros ganamos en concejales nítidamente con más de 30.000 votos. Entonces, el escenario no se presta a discusión, pero el escenario público hace que desde la confusión se quiera tergiversar algo que inclusive tiene un amparo constitucional en el municipio de Pando, porque hay un antecedente, lo que sienta una jurisprudencia en relación a cuál es la mayoría, cómo se establece la mayoría cuando hay un empate por la asignación desde ese cálculo matemático y la distribución de los votos para dar las concejalías. Entonces no hay mayores problemas en ese sentido si nosotros fuésemos amantes de la ley. Nosotros hemos planteado
con los concejales el escenario de que la ley no la vamos a negociar, sin embargo somos una opción que va a cumplir lo que representan. Nosotros representamos 320.000 votos aproximadamente, que si vos lo ves en el padrón, está el porcentaje del MAS y el 80% dividido entre dos fuerzas políticas, digamos, la UCS y nosotros. Pero eso significa que le corresponde a Comunidad Ciudadana la presidencia del Consejo Municipal, siempre cumpliendo las leyes vigentes. Absolutamente. ¿Pero qué hacer? Tienen solo 4 de los 11 concejales. Lo que pasa es que uno propone la plancha y después viene la votación, ahí viene el acuerdo. Es decir, no se puede elegir, el reglamento marca que no se puede elegir a alguien que no sea de la mayoría como presidente y como secretario. Por más que no tenga los votos. Por más que no tenga los votos. Entonces nosotros proponemos la plancha y ahí viene la votación. Es decir, el reglamento lo que hace es privilegiar al primer lugar, que en realidad es tan sui generis, por eso se presta más a la lógica esta, casi siempre, a la lógica del fraude, ¿no? Casi siempre, o siempre, con excepción de esta, el que gana el Ejecutivo gana el Consejo. Porque en realidad el que jala los votos es el candidato a alcalde. Aquí hay una diferencia, notoria además. Si la alcaldía se gana con 6.000 votos y el municipio y el Consejo se gana con 30.000. Entonces se presta más para la susceptibilidad, pero yo no voy a entrar a eso. Sino que como estaba diseñada la norma era para que el Ejecutivo maneje el Consejo Municipal y en el último tiempo hubo muy poca fiscalización producto de esta situación. Hoy el escenario plantea que va a haber un ente fiscalizador, pero necesariamente debe cumplirse el reglamento que hoy no favorece a los que lo hicieron. Si lo analizás desde ese fondo, hoy dicen que no hay inventor que no se joda con su invento, ¿no? Entonces, hoy el Ejecutivo no se va a ver favorecido para que obedezca al Consejo Municipal lo que dicte el Ejecutivo, porque va a haber una fiscalización. Ese es el temor. Porque si no se cumpliera la norma nomás, nosotros tomamos, al fin de cuentas, una de las minorías va a la vicepresidencia, ¿no? Una de las minorías, cualquiera, minoría interpreta la norma del segundo para abajo, entonces una de las minorías va... O sea, podría ser demócratas o UCS. O el MAS. O el MAS. Entonces, pero, ¿por qué tanto temor con el tema de que se cumpla el reglamento? Porque ellos han pedido que se cambie el reglamento, ha sido abierta la solicitud. Hoy, en otro momento, dijeron los demás, los 11 pueden ser presidentes, y eso no dice el reglamento. Ahora, era más o menos como buscar el derecho humano, ¿no? Muy similares las prácticas, digamos. Pero ese es el escenario en el que estamos, nosotros estamos firmes, muy firmes con los concejales. Yo el otro día les decía en una conferencia de prensa a la gente, ninguno está en venta, muy contrariamente a lo que se puede pensar en política. Nosotros no ingresamos a este escenario para robarnos la plata, no es ese el sentir, es para transformar las cosas porque creemos que hay una forma distinta de hacer las cosas. La campaña traduce eso. A mí me decían algunos políticos antiguos que hoy no están en ejercicio, pero que muy amablemente me llamaban para darme consejos, para generarme una ayuda desde mi experiencia política, que había que hacer una oferta grande, una obra grande. Yo le decía, pues si no hay plata para hacerla, ¿cómo le voy a mentir a la gente? Entonces, se puede hacer una campaña sin mentir, se puede desarrollar una gestión fiscalizadora sin ser estrictamente político opositor, sino ser una opción para que los recursos y la prioridad de las necesidades de la gente sean lo principal dentro de un ejercicio. Y ese complemento genera sin ninguna duda una estabilidad mayor para los recursos y se entiende que desde ahí una posición mejor de servicio hacia el ciudadano. Se ha visto una gran diferencia entre lo que es lo nacional y lo municipal. A la gente parece que casi que no le importa lo que pasa, porque se ha hablado mucho de que se ha jugado para favorecer a la UCS. Después de que fue proclamado y se le entregan las credenciales a Johnny Fernández, parece que la gente recién se da cuenta que había allí una doble candidatura del oficialismo, se podría decir, hablamos del MAS. ¿Qué van a hacer ustedes como principal cabeza de la oposición en el Consejo si no se cumple el reglamento? Nosotros vamos a apelar por la norma de siempre, es decir, vamos a agotar todas las instancias legales porque creemos que parte de esta transformación es apelar a la norma. Es decir, si hay un antecedente en Pando de un amparo constitucional que hizo prevalecer el reglamento, vamos a ir por esa línea. Nosotros creemos, sin embargo, que por la conducta del Consejo Saliente, que no ha
hecho ningún tipo de modificación al reglamento, nosotros creemos que va a entrar en razón el Pleno, pues, porque la reunión, porque hay un comité ahí, ¿no?, para hacer la transición. Porque Johnny necesita el Consejo para que no lo fiscalice muy de cerca, ¿no? Si lo maneja UCS va a ser más difícil controlar y fiscalizar lo que haga el alcalde. Pero si él va a hacer las cosas bien, ¿por qué no quiere la fiscalización? Si él va a hacer obras para la gente, si va a trabajar en pos de la gente, si va a trabajar en pos de la ciudadanía, ¿por qué no quiere fiscalización? O sea, no quiere fiscalización el que tiene otros intereses. Yo entiendo que el discurso del hoy alcalde electo está basado en el bienestar de la gente. ¿Por qué no quiere la fiscalización? ¿Por qué tiene tanto temor a la fiscalización? Esa debe ser, creo yo, la pregunta, porque al fin de cuentas, si a mí me fiscalizan y yo voy a administrar bien las cosas, no tengo por qué ponerme nervioso, ¿no?, si las voy a hacer bien las cosas. Ahora, fíjate otro elemento acá. Nosotros hoy tenemos un problema que yo lo vengo diciendo desde el periodismo y después en la campaña, que es el censo. Yo dije en la campaña que iban a poner una condicionante técnica para no hacerlo el censo porque yo sabía que no habían hecho absolutamente nada para preparar el censo. ¿Qué significa el censo? Más allá de lo político, significa la realidad del individuo. Es decir, la asignación presupuestaria que es deficitaria hace mucho tiempo, que nos contaron mal. Después que nos contaron mal, nosotros recibimos 70.000 familias aproximadamente por año en Santa Cruz, que dejan su asignación presupuestaria en su lugar de nacimiento y se vienen a buscar mejores días aquí. Necesita ser reajustado el presupuesto por cada individuo que viene a Santa Cruz. Eso está marcado en una ley de GONI, que es la ley intercensal, reajuste intercensal, que no la tenemos. Hoy ya es público que han dicho que no hay condiciones técnicas, por lo menos en los próximos 3 años, para hacerlo el censo. Entonces, ahí, para marcar una posición, nosotros debemos mostrarle a la ciudadanía que debemos hacer el censo nosotros, pues. Si no tiene condiciones el Estado, entonces la gobernación, la alcaldía y la universidad deben unirse y generar un censo para mostrarle al centralismo que en realidad necesitamos más plata porque hoy tenemos mucha más gente de la que pensábamos que teníamos. Y además la venida de gente por la condición laboral de Santa Cruz, por los emprendimientos, por todo lo que ofrece Santa Cruz en relación al desarrollo individual de cada ciudadano del país, va a ser mayor a los 70.000, 80.000 que recibimos cada año. Entonces, ese es un tema que debe abrazarse. Pero ¿qué sucedió durante los últimos 15 años? No se peleó el tema del censo, ni cuando nos contaron mal, ni los intercensales por los reajustes, porque había un acuerdo político. El gran riesgo de todo esto es que por el cargo político, por la comodidad política, se termina postergando al ciudadano. Entonces, no creo que en ese sentido, hoy la alcaldía municipal, que desde el 3 entra en funciones, si es verdad lo que dijo Evo Morales, vaya a plantear una lucha real en relación no solamente al ciudadano que está aquí o el que nació, sino al que va a llegar también. Entonces, esa realidad política nosotros no vamos a tener la posibilidad de pelearla, de lucharla, porque va a haber un entreguismo. ¿Y qué va a suceder? Va a haber una cortina de humo de cosas más importantes o menos importantes, cuando lo verdaderamente importante es el individuo que no está contado presupuestariamente para atenderlo. ¿Les van a plantear entonces que haya un censo departamental si es que el gobierno no puede hacerle el nacional? Claro, nosotros estamos trabajando en este momento con el grupo de concejales y con la participación de Darío Monasterio, que tiene un estudio, hasta un libro en relación al nuevo pacto fiscal y demás cosas, para generar primeramente el costo de un censo departamental. Ese es un tema que no merece partido político. Es decir, el MAS debería sumarse a un censo departamental. Porque también la gente que milita en el movimiento del socialismo, que es el 18-20% de la ciudad de Santa Cruz y un poco más en el departamento, si vamos a los porcentajes, también está desatendida. Entonces, nosotros tenemos que hacer una causa de los ciudadanos en ese sentido para marcar al centralismo. No es un tema contra el MAS, es un tema contra el centralismo, porque el centralismo no es un problema de un partido político, es un problema del sistema. Y está claro que el político
que habla de centralismo cuando no está en el gobierno, va al centralismo y se hace más centralista que nadie. Lo vivimos en la transición. Entonces, nosotros planteamos que haya una bandera regional que la venimos enarbolando nosotros desde el periodismo y después en la campaña para que sea el eje temático de la región y en ese sentido mostrarle a través de nuestra bancada cruceña de parlamentarios, etcétera, etcétera, y contagiar también a los otros necesitados, porque no es solamente Santa Cruz el necesitado, el país es necesitado. Entonces, nosotros tenemos que avanzar rumbo a eso, pero es muy difícil cuando hay un condicionamiento político, porque si yo te voy a cuestionar a vos sos mío, porque eso es lo que dijo Evo Morales. O sea, le dijo a Johnny, sos mío, le dijo, eso es lo que le dijo, ¿no? Lo sacó a pasear, digamos. Entonces, en ese sentido, eso va a generar una postergación nueva. ¿Por cuántos años? Otros 10 años más postergados. Y los mismos problemas, no hay campo en las escuelas, no hay plata para la salud, no hay desarrollo, no hay una sola obra en este departamento que marque el desarrollo. Hablo del sector público, porque el sector privado es el que empuja, ¿no? Todo lo que nosotros vemos en Santa Cruz es privado, no es público. Entonces, esa postergación es el alto riesgo cuando hay una componenda política tan grave como esta. Ahora, Gary Áñez va a ser la principal oposición o la principal fuerza que va a fiscalizar al municipio de Santa Cruz. Lo ha invitado Johnny Fernández a su posesión, va a asistir usted, porque bueno, todos van a ser posesionados el mismo día, ¿no? No sé, creo que lo protocolar todavía no ha llegado, digamos, ¿no? Pero no. Creo que nadie ha sido invitado todavía. Yo he recibido, sin embargo, invitaciones de otros distritos para Otras regiones. de otras alcaldías, de forma verbal. Yo me he comunicado con la mayoría de los electos y vamos a ver, porque falta todavía tiempo para el 3 de mayo. Pero usted no va a la posesión de Johnny. No, claro que sí, iría, pues, si me invita iría, ¿por qué no? Si el municipio no es de él, pues el municipio es de Santa Cruz. Y él es alcalde de Los Cruceños, ¿no? No tendría problema. Yo no tengo problemas personales, eso es lo que quiero que entienda la gente. Porque he escuchado a alguna gente que dice, Gary tiene sus problemas personales. No tengo problemas personales. ¿Qué problema personal voy a tener yo? Ninguno. Aquí es un tema del principio, aquí es un tema de la defensa de la gente. Yo asumí una defensa de la gente, pues la gente me propuso a mí como candidato, me dio la mitad de la votación, ¿no? Sacándolo al MAS, porque en realidad, si vamos al contexto general, la ciudad está partida, digamos. Está el masismo con un 18% y el resto de los votos dividido entre dos fuerzas. Esa es la verdad. Entonces, yo no puedo abandonar a esa gente que confió en la transformación, pero yo no tengo ningún tipo de problema de ningún personal con nadie, ni siquiera con algunos que ocupan sus espacios están hablando de la luna y me sacan a mí entre medio, ni siquiera con ellos, no merece la pena eso, porque eso es nada. Yo una vez, el año 1997, visité al doctor Víctor Paz Estensoro en Tarija. Fuimos a tomar un té con él. Y yo conversaba, él ya viejito, y a mí se me quedó una frase, Junior. Yo le digo, mucha dosis, usted no 4 veces presidente de Bolivia. No, yo quería que me hable el hombre de poder. Y no me habló el hombre de poder. Me habló el sabio de los años. Años. No, Gary, me dijo. Soy apenas un renglón en el gran libro de historia de Bolivia. Esos somos los individuos. Apenas un renglón. Él logró hacer un renglón con 4 presidencias. Un renglón. Imagínate lo que es la historia. Entonces, cuando uno lo lleva a este tema de lo personal, está minimizando lo que en realidad debe luchar, que es el bienestar de la gente. La gente es lo más importante. Y cuando hablo de la gente, hablo de lo que en este momento tiene Santa Cruz y el país y lo que viene. Porque las decisiones de los políticos, el gran privilegio de los políticos, marcan y signan 20, 30 años hacia la gente. El 21060 marcó una línea que sigue vigente. Entonces, tal vez se agotó, tal vez no se agotó. Hay que entrar a un debate real de la necesidad de los bolivianos que en este momento están, primero, sin trabajo y por ende sin plata. Y segundo, muertos de miedo por el tema de la pandemia y la nueva cepa y que en 3 días te mata y lo uno y lo otro. ¿Y qué discute el escenario político? Discute cómo se coloca uno o cómo se coloca el otro, o cuántas pegas o cuánto acuerdo. Eso me parece demasiado distante en relación al verdadero drama que vive la ciudadanía boliviana.
Gary, usted deja definitivamente el periodismo, va a volver, se va a dedicar a la política. ¿Qué va a hacer de aquí en adelante? Es muy difícil que yo deje la radio, a mí me encanta la radio, pero yo tengo que honrar a esas más de 300.000 personas que me privilegiaron con su voto. Yo dije que iba a trabajar por ellos, entonces lo tengo que hacer, no tengo esa opción. Y debo ser consecuente con algo que también amo, que es el periodismo. Yo no puedo ser imparcial ahora, que es uno de lo que requiere el periodismo. Entonces, yo no puedo hacer periodismo. Pero nada me lo impide, pero es una condición personal de honestidad ante semejante oficio, digamos, semejante servicio a la gente. En consecuencia, voy a hacer radio, porque me gusta mucho hacer radio. No periodismo. Pero no periodismo. Un programa de música, alguna cosa. Un programa con la gente, para conversar con la gente, para que charlemos, para sus necesidades, una cosa así. Estoy pensando en una producción. Ha sido muy dinámico todo esto. No he tenido un tiempo para ponerme, vos sabés, pues sos productor hace años y vení de una familia de productores. Hay que sentarse, pues, a cómo lo arma uno, cómo lo desarrolla, y no he tenido ese tiempo. Supongo que ya lo voy a tener. Soy honesto, he estado entre los distritos, entre los concejales, entre las llamadas de los líderes regionales de otras partes del país y mi nieto. En eso he estado desde que se dio la elección hasta ahora. Gary, escuchando los barrios, algo así más o menos, escuchando a la gente. Algo así se me ocurre. Y poner música, por supuesto, y conversar. A mí me gusta mucho el contacto con la gente. Y lo he hecho muchos años en la radio, digamos. Solamente que ya no pudiese yo desarrollar una entrevista, digamos, ¿no? Porque, imagínate. O hacer un análisis. Hacer un análisis tal vez, pero no político. Ya yo no puedo entrar en el periodismo, reingresar en el periodismo, por lo menos en este periodo de 5 años, que es lo que la gente confió en uno, ¿no? Gary, ¿cómo ve lo que está sucediendo en el país? Yanine Áñez ha cumplido ya un mes de detención, estuvo usted en un cabildo que hubo en el Cristo, no estaba allí el alcalde electo. ¿Cómo ve todo lo que está sucediendo? Rodrigo Guzmán detenido, Álvaro Coimbra también, Arturo Murillo fugado del país. ¿Cómo ve la actuación del gobierno y del MAS en torno a un caso que ha sido denominado golpe de Estado y a 4 proposiciones que se vienen contra la expresidente? El 7 de marzo, más del 85% de los bolivianos ejercimos nuestro derecho al voto, protegiendo nuestra salud. Acudimos con la confianza de estar registrados en un padrón electoral seguro y transparente que nos hace únicos. Nuestros propios vecinos, constituidos en jurados electorales, verificaron: un ciudadano, un registro, un voto. Perú le ganó 2-1 a Brasil. Pero podemos clasificar porque Paraguay le va ganando a Chile 3-0. Y si goleamos a Uruguay, estamos en el Mundial. 3 puntos ganamos más los 2 puntos de empate. Vuelve el hincha calculadora. Vuelven las eliminatorias al Mundial Qatar 2022 a Cotas. Vivilas con más pasión por Cotas Televisión. ¿Y vos, qué tipo de hincha sos? Cotas es un golazo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Ante la escasez y el acaparamiento de vacunas por unos cuantos países privilegiados, Bolivia impulsará una cruzada para denunciar esta injusticia. Bolivia propone a la comunidad internacional que todas las empresas farmacéuticas públicas y privadas del planeta que tienen capacidad de producir vacunas debieran hacerlo. Vamos a decirles además a los organismos internacionales que cumplan su rol. Compartir la tecnología y la ciencia es fundamental para el bienestar de toda la humanidad. Nos modernizamos junto a ti. Implementamos una nueva manera de pago, segura, ágil y moderna. Te presentamos la aplicación móvil Compra Segura y Justa mediante el sistema QR. Una nueva modalidad que te permitirá realizar el pago de carguillo de combustible sin salir de tu vehículo, cuidando tu salud y la de tu familia. ANH, a la vanguardia de la tecnología. Es hora de soñar juntos. Amazonas te conecta con tus seres queridos entre la Ciudad Maravilla, La Llacta y la Ciudad de los Anillos.
Hasta 10 vuelos diarios entre La Paz, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, Cochabamba, Santa Cruz. Y hasta 14 vuelos en el puente aéreo La Paz, Santa Cruz, La Paz. Al mejor precio en los aviones más modernos de toda Bolivia. Visita nuestra página web www.amazonas.com. Comunícate con nosotros a través de nuestro call center 901-105500 y nuestras oficinas. O visita tu agencia de viajes favorita. Amazonas, soñemos juntos. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Cari, ¿cómo ve lo que está sucediendo en el país? Yanine Áñez ha cumplido ya un mes de detención, estuvo usted en un cabildo que hubo en el Cristo, no estaba allí el alcalde electo. ¿Cómo ve todo lo que está sucediendo? Rodrigo Guzmán detenido, Álvaro Coimbra también, Arturo Murillo fugado del país. ¿Cómo ve la actuación del gobierno y del MAS en torno a un caso que ha sido denominado golpe de Estado y a 4 proposiciones que se vienen contra el expresidente? Yo creo que primero el MAS quiere repetir el amedrentamiento del caso terrorismo en la primera parte del gobierno de Morales. La diferencia es que ya la gente no tiene miedo. La gente ya sabe cómo. La gente sabe que se moviliza y el aparato político y las instancias de poder, que son la policía y los militares, dudan cuando los ven en la calle. El gobierno ha intentado desde ese amedrentamiento marcar nuevamente el inicio de una nueva dictadura. Lamentándolo mucho, hay bolivianos, el caso de la Presidenta y todos los que acabas de mencionar, que están siendo vulnerados totalmente en sus derechos. Pero la gente sabe claramente lo que ocurrió. Ellos han intentado meter un relato para hacerlo historia y borrar el evento. El presidente Morales renunció y todos los que estaban en su entorno renunciaron. ¿Por qué? Porque él se aferró a no respetar un referéndum que era el 21 de febrero. No respetó ese referéndum y buscó la forma en el famoso Congreso de Montero de los cuatro caminos. Y se inventó desde un recurso el famoso derecho humano. Eso la gente no lo quiso. Pese a eso, él fue a la elección. Cuando comete el fraude en la elección, que está debidamente documentado por la ONU, la OEA, no merece ningún tipo de debate eso. Entonces, él intenta borrar con la izquierda internacional desde este relato lo que ocurrió. Entonces, para que nosotros no digamos que lo que hubo fue fraude y no golpe, él va a los supuestamente más poderosos de ese momento y los amedrenta metiéndolos presos, para que la gente no haga lo que hicieron en el Cristo el otro día, digamos. Hoy hay una serie de amenazas, en el caso de la familia Camacho, digamos, contra el propio gobernador y contra su familia, ¿no? Cuando lo que ocurrió nosotros lo vivimos, no nos van a contar, pues estábamos aquí. Entonces, yo creo que ese condicionante, lo que no está midiendo el movimiento del socialismo, es que la gente ya no teme. La gente sale. Entonces, si siguen en esta lógica de amedrentar desde la vulneración del debido proceso y de los derechos humanos y derechos democráticos de los individuos que estuvieron en función de poder, porque otra cosa es que le hagan proceso por la mala administración, pues eso es otra cosa. Aquí están inventándole procesos y los van metiendo presos sin que se puedan defender. Si no leen que la gente ya no les teme, esto va a terminar mal. Son irresponsables. Pero Santa Cruz ha dicho que no va a dejar que se lleve a nadie de sus ciudadanos, pero Yanine Áñez y sus ministros son del Beni y en Beni no hubo una contundente movilización, se podría decir, y casi que el tema de Áñez ya ha sido soslayado, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo creo que no calculó la maldad de la señora Áñez. Yo creo que ella pensó que podía ser llevada a La Paz, generarse una apertura de proceso y que se pueda defender, digamos. El tema es que aquí primero la metieron presa y después ve cómo te defendés, digo. O sea, yo creo que en ese escenario ella ella confió en que al ser ella presidente constitucional por sucesión, después de la interpretación y todo lo que sucedió, ella gozaba de otro tipo de proceso, no el que le han hecho. Entonces, por eso digo, se vulneró absolutamente todo. Y la gente está pendiente de las cosas.
pero aparte la tomaron como un trofeo, la humillaron. Yo fui muy crítico a la gestión de la presidenta Áñez, desde la gestión, pero lo que a ella le han hecho no tiene nombre, es una cobardía absoluta, intentando desde la figura generar ese amedrentamiento. O sea, hay un contexto político acá. Lo que es muy grave es todo lo que va viviendo el MAS, ¿no? Porque está por un lado el gobierno y por el otro lado los que eran del gobierno intentando meterse al escenario, digamos. El gran revés político es que toda la condicionante territorial interna del MAS la dispuso Morales y el revés es muy fuerte. En consecuencia, ya no es el poderoso de antes, pero sin embargo tiene obsecuentes dentro del aparato judicial boliviano, obsecuentes dentro de algunas fuerzas que terminan siempre generándole la posibilidad de que haga los abusos que hace. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que no hay una voz coherente dentro del gobierno que le diga, un ratito, este ya es el pasado, pues. A nosotros nos tocó, esa es la lógica, y no lo asumen. Yo no sé cuál es la condición en este momento física del presidente. Hay mucha información en La Paz de que el presidente Arce está enfermo. Entonces, es como que no se termina de contestar con transparencia a la gente cuál es el grado de la enfermedad que tenía, que fue anunciada hace un tiempo, el presidente, y cuál es su condición física en este momento para atender al país en la forma en la que debe atenderlo un presidente. Entonces, es un escenario muy complejo y el abuso, lamentándolo mucho, va a seguir siendo parte de este amedrentamiento. Sin embargo, yo insisto, la gente se mueve y la gente ya sabe cómo, ¿no? O sea, en un momento dado costó mucho llegar a esos 21 días, ¿no? Hoy la gente sabe cómo apretar, digamos. Antes de irnos, Gary, 5 meses de gobierno, hay varios escándalos, el más grave, se podría decir, es este tema del exministro de Desarrollo Rural, encontrado con $20.000, hay quienes creen que eso fue una trampa, algo armado, hay otros que creen que no, está el tema de los vuelos irregulares, está el tema del ABT, está el tema de el encubrimiento mediático que hizo el ministro de Obras Públicas a 2 de sus funcionarios en torno al pedido de la coima en el tren metropolitano. ¿Cómo ve? ¿Y quiénes creen que es muy pronto, muy rápido como para que se gesten tantos casos de presunta corrupción? Yo creo que la corrupción no tiene tiempo. Es decir, la condición de corrupto no es un tema de oportunidad, es una condición individual. Porque no todos son corruptos en este país. Hay muchos que han tenido posibilidades de entrar a la corrupción y no lo han hecho. Y hay muchos que entran al aparato político para buscar corrupción. Yo creo que hay una serie de ineficiencias dentro de la administración. Ya acabó el discurso de echarle la culpa, pasaron los 100 días primero donde vos le echás la culpa al que estaba atrás, ¿no? Que evidentemente hay culpa. Le echaste la culpa al de atrás y no hay una reacción real, no hay una reactivación, no hay una atención en la salud, hay un montón de... Entonces, ¿qué sucede ahí? Vos tenés, para tapar algunos fraudes territoriales, metés presa a la expresidenta, digamos. Entonces, el foco de atención gira, mediáticamente hablando. Hoy hay temas sumamente importantes para tratar y se generan estos escándalos mediáticos para girar. Lo que a mí me llama la atención es que un exministro diga que sacarse $20.000 no es nada, o sea, no, sacarse $1 es mucho, pues no es tuyo. O sea, lo que no es tuyo no es tuyo. Simple. Recibir algo para cumplir tu trabajo o para beneficiar desde tu cargo a alguien o a alguienes está mal. Yo lo que veo es que se relativiza el hecho cuando debiese generar, para que recuperemos la conciencia, debiese generarse una crítica y un rechazo total a este tipo de arbitrariedades. Vos has enumerado en muy corto tiempo los más notorios, pero a esto sumarle los escándalos que hay por los espacios de poder. Se están peleando una terminal, una cosa increíble. ¿Qué significa? Hay un grupo que deja mal parado no solamente al gobierno, sino a la tienda política en su conjunto, porque no debe ser todo el masismo, pues así. Pero, sin embargo, hay una pugna ahí. Ahora, ¿quién alimenta la pugna? ¿Quién es el líder de la pugna? ¿El que en este momento está en el gobierno o el que quedó fuera del gobierno porque la gente lo sacó? ¿Cuál es el líder? Porque debe haber un ordenamiento ahí. Ahora, mira otro escenario. ¿Cuánto le puede doler
a Morales el saber que sin él ganaron una elección. Entonces, vamos a la otra pugna ya. Es decir, ¿vos crees que lo va a apoyar a Arce? No lo va a apoyar. Porque él lo dijo, no me estoy inventando yo. Él dijo que era Messi. Eso dijo él. O sea, que sin él no había nada. Bueno, el movimiento del socialismo ganó una elección sin él. Pese a él. ¿Y cuál es la otra parte? Lo que él eligió, lo que él apoyó, donde él fue, perdió en la territorial. Entonces hay un revulsivo ahí interno, hay un maremoto, hay un mar de fondo sería el término, que no terminamos de entender dentro del movimiento del socialismo. Y esto repercute sin ninguna duda en el gobierno, porque el gobierno creo que no ha logrado pararse para gobernar y priorizar cuáles son en este momento las necesidades de la gente. Pero por otro lado, no hay plata. Y había sido difícil sin plata, ¿no? Porque ellos han ostentado el gran gobierno, que es mentira, pero había mucha plata, pues. Ahorita no hay plata, entonces ¿cómo la vas a hacer sin plata? Sin plata todo es más difícil. Y ellos están yendo al aplazo permanente. Y la gente cada vez está más convencida de que se volvieron a equivocar. Es decir, ¿por qué gana el MAS? Porque el gobierno de transición fue terriblemente malo. ¿Por qué la gente hoy en este momento está convulsionada y con mal ánimo? Porque no hay una sola solución. ¿Qué quiere decir? Se está volviendo a arrepentir de haber depositado su confianza en ellos. Muchas gracias. Vean ustedes, era un diálogo con Gary Áñez, sin duda alguna, uno de los principales actores políticos que vamos a tener durante los próximos años, teniendo en cuenta que será la principal fuerza de oposición que va a fiscalizar la gestión del alcalde electo de la ciudad de Santa Cruz, don Johnny Fernández.